Santo
Hermanos, si aquí disfrutamos esa alabanza, ¿cómo será cuando todos juntos cantemos en la presencia de nuestro Dios? Amén. Todos los niños hasta 9 años van a pasar acá al frente. A ver. Todos los niños hasta 9 años, vengan para acá. A ver, los niños. Samuel, vamos a orar. Ahorita Sabrina, que tiene 6 años, me dijo, tío, yo quiero ya tener 12 años. Y yo dije por dentro mío, ahorita quiere tener 15 y después 18 y ya de ahí no quieren pasar. Pero cada edad tiene cosas lindas. Vamos a orar por los niños. Padre, gracias te damos, Señor, porque siendo tú el santo, 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 nos has mirado a nosotros con amor. Gracias. Gracias por darnos la salvación, por ser hijos tuyos, por escuchar nuestras oraciones, por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por este día que podemos con libertad adorarte. Padre, te estamos dando gracias por la vida de estos niños. Cada uno de ellos son especiales. Gracias porque están aquí. Gracias por los padres que hoy los hemos traído, los abuelos, los tíos. Señor, que con responsabilidad podamos educar a estos niños en tu palabra y enseñarles que lo más grande, el tesoro mayor que ellos pueden tener en su vida, se llama Jesucristo. Cuídalos y bendícelos. Cuídalos y bendícelos, Señor, y que ellos puedan crecer amándote y sirviéndote siempre. Bendícenos a nosotros los adultos que quedamos acá y usa al pastor para traer palabra tuya a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Cuando estaba orando por aquellos que han cumplido años, y estaba orando por Emanuel, yo doy gracias a Dios por la vida de Emanuel. Pero yo fui pastor en regla por varios años en Cuba. Allí conocí a Fefa Núñez, la tatarabuela de Manuel. Allí conocí la bisabuela de Manuel. Allí conocí a su padre, a su abuelo, Ventura Valdés. Conocí a Aidí Reigosa. En fin, todas esas cosas cuando estaba orando venían a mi mente. Y decía, qué grande, qué importante es esto que estamos hablando. De enseñar a los hijos, a los nietos. Qué cosa tan grande. Cuando cantamos el primer himno, compuesto por Esmirna, me vino a la mente María Vigilia, su abuela. Me viene a la mente el apellido Tavares. Es la mamá de los Jané. No sé por ahí para allá si es abuela o bisabuela o tatarabuela. O sea, cuando nosotros enseñamos a que nuestros hijos tengan fe, es necesario modelar el carácter cristiano. Es necesario modelarlo. Es necesario que las generaciones que tenemos vayan bebiendo de ese manantial que es la enseñanza que se recibe
y que se transmite para la gloria de Dios. Así que ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Es el tema importante de lo que es la enseñanza al niño por parte de las madres, de las abuelas, de los abuelos, de todos aquellos que estamos enseñando la palabra de Dios. Saludamos a nuestra hermana Adria que está con nosotros. Adria, que Dios te bendiga, te dé fuerzas el Señor. Anoche tuvimos acá el servicio memorial de Rafael Benítez, que fuera hasta hace unos días el esposo de Adria, así que damos gracias a Dios por la vida de Benítez y espero que Dios consuele el corazón de mi hermana Adria. Vamos a leer en la palabra de Dios, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, háblanos en esta hora. Háblanos, oh Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Ayúdanos a enseñar la palabra y a vivir la palabra para nuestros hijos y para nuestros nietos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de nuestro mensaje en esta mañana es Un niño llamado Timoteo. Es el cuarto mensaje de esta serie. El primero fue un niño llamado Moisés. El segundo fue un niño llamado Samuel. El tercero, un niño llamado Juan. Y el cuarto y último de esta serie, un niño llamado Timoteo. Timoteo nació en una ciudad de Asia Menor llamada Listra, ubicada en lo que es hoy Turquía, al sur de la parte central de Asia Menor. Listra fue una colonia romana desde los tiempos de Augusto. No sabemos el año del nacimiento de Timoteo, cuyo nombre significa alguien que reverencia a Dios. Solamente sabemos que en el momento de su conversión era un adolescente y que siendo aún muy joven comenzó a servir en la obra misionera. Dice la tradición cristiana que Pablo se hospedó en la casa de la familia de Timoteo. No lo sabemos, repito, es la tradición cristiana. Al llegar a Listra en su primer viaje misionero, acompañado por Bernabé. Después de un turbulento episodio de sanidad, que ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hubo ahí un turbulento momento, se levanta una multitud confundida y empiezan a apedrear a Pablo hasta dejarlo por muerto. Dice la tradición cristiana que la familia de Timoteo fue la que lo recogió y le proporcionó los cuidados necesarios para que se recobrase. En el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo se unió al grupo de colaboradores del apóstol. Y después de un tercer viaje, donde también estuvo a su lado, lo acompañó en la travesía marítima hasta Roma y fue también su compañero de prisión y colaborador con Pablo como ningún otro ha habido o hubo. Desde el primer momento el apóstol Pablo consideró a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Y dice el testimonio bíblico que Timoteo era de un temperamento tímido, retraído. Dice que además en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos vemos que no gozaba de buena salud. Pero a pesar de esas limitaciones, Dios lo usó de una manera poderosísima en el progreso del Evangelio. Pablo daba gracias a Dios por algo fundamental en la vida de Timoteo.
Pablo daba gracias a Dios por la fe no fingida que había en este joven. La fe no fingida. Cuando yo veo esta declaración, cuando Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, uno dice, bueno, parece que hay fe que son verdaderas y fe que son fingidas. Otras veces les he contado que aquí en nuestra iglesia había una hermana que por muchos años fue secretaria de la iglesia, la hermana Consuelo. La hermana Consuelo había trabajado por muchos años para una compañía que fabrica carteras, la compañía Coach. Y ella, aunque estaba ya retirada de esa compañía, a veces la llamaban para que determinara cuál cartera era falsa o verdadera. Había un comerciante, alguien que recibía o compraba un lote de estas carteras y quería saber si eran verdaderas o eran falsas, porque no se podía determinar a simple vista. Consuelo llegaba, venía, iba con unas reglas pequeñas que tenían unas marquitas como eran milimétricas, unas reglitas pequeñitas. Tomaba la cartera, la viraba al revés, me decía ella, la viraba al revés, le arrancaba el forro interior y entonces contaba las puntadas que tenía en su interior. Ella sabía, nada más que de rasgar, romper el forro y virarla al revés, ella decía, es falsa o es verdadera. Cuando ella me contaba eso, siempre en mi mente se me quedó esa imagen. A veces por fuera no se sabe quién es cristiano. A veces por lo exterior no se sabe quién es cristiano. Pero rásguele el interior. Quítele el forro interior y ahí va a ver que la puntada no es la buena. No es la buena. Pero Timoteo tenía una fe genuina. Era una fe verdadera la que tenía este joven. Muchachos, no era que él viniera a la iglesia. No es que él estuviera como ustedes ahí sentadito en un culto. Porque estar en un culto no quiere decir tener una fe genuina. No quiere decir eso, pero dice que Timoteo tenía una fe que no era fingida. Esa fe no fingida, la palabra fingida en griego quiere decir que no es un teatro. La palabra fingida viene de aquellas máscaras que se ponían los actores para aparecer o para representar las tragedias griegas. Es una fe la que tenía Timoteo que no era fingida, era real. Era real. Y esa fe la había recibido él de alguien, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Napoleón Bonaparte dijo, la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Aunque Napoleón tenía mucha experiencia en matar gente, en esto tuvo la razón. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes a un niño, amado padre que estás aquí, tienes a ese pequeñito, que lo estás educando, que lo estás enseñando, que le estás hablando de Dios, que le estás diciendo a ese pequeñito el camino de la fe genuina. ¿Lo estás preparando para qué? Para que cuando él sea padre, él repita lo mismo. No es que nos quedamos ahí con nuestro baby. Es que esto es algo que se transmite. Esto es algo que se toma de generación en generación. Es algo que a la vez es intencional y a la vez es del día a día. A veces sin darnos cuenta. ¿Cuándo comenzó la educación de Timoteo? Comenzó con su madre Eunice y comenzó con su abuela Loida. No es que llegó a ser Timoteo lo que llegó a ser, la grandeza que tuvo este hombre de Dios en la historia del cristianismo. A la muerte de Pablo, cuando Pablo muere, alrededor del año 67 después de Cristo,
Timoteo tomó, y por 20 años Timoteo fue la figura más grande dentro del cristianismo primitivo. Fue el hombre que implementó la obra misionera de Pablo. Fue el hombre que llevó adelante la obra. Y fue el hombre que dio su vida. Dio su vida. En el año 96, Timoteo muere siendo pastor de la iglesia de Éfeso, en un tumulto parecido al que se produjo con la muerte en Listra de Pablo. Parecido a ese, hubo un tumulto en Éfeso en el año 96 y Timoteo da su vida. Por eso, amado hermano, no podemos nosotros en modo alguno pensar esto es algo que sale de la casualidad. No puedes tú en modo alguno pensar que la educación que le estás dando a tu hijo termina en un tiempo. Es una tarea presente y a la vez futura. Pero veo grandes enseñanzas o algunas enseñanzas interesantes aquí en la palabra de Dios. Veo enseñanzas que son sumamente interesantes. La primera de ellas que veo es: Timoteo nació en un hogar disfuncional. ¿Cómo es eso? Eso no lo dice ahí. ¿Dónde dice eso? El primer niño que te hablé tenía un padre que se llamaba ¿cómo? Abraham, levita. Y su madre, Jocabed, de la tribu de Leví. Los padres de Moisés. Bueno, puede ser que usted diga, bueno, los padres de Moisés, eso eran grandes ligas. Después, cuando vimos el segundo personaje, había un sacerdote que se llamaba Elcana y su esposa se llamaba Ana. Ambos eran también de la tribu de Leví. Bueno, por algo salió Samuel, podría decir alguien. Samuel tenía unos padres tremendos, Elcana. Después viene en el Nuevo Testamento un hombre llamado Zacarías, sacerdote. Y su esposa se llamaba Elizabeth. Zacarías era un hombre consagrado, íntegro. Elizabeth, ni se diga, tuvieron al más grande de los hombres que ha dado este mundo. De los nacidos de mujer, dijo Jesús, nadie es como Juan el Bautista. Pero ahora encontramos un personaje, un niño que no era así. Él no era levita. Su papá era griego. Su papá no era hebreo. Estaba casado con una mujer que se llamaba Eunice, griego. Eunice es el nombre de una divinidad griega. Por lo tanto, parece que el padre de Eunice era un judío más o menos, porque le puso Eunice a la hija. Nunca un judío le pone a su hija el nombre de una divinidad pagana. Pero la madre de Eunice, Loida, tampoco se queda muy atrás porque es un nombre también un nombre griego. Viene del nombre Luis, que significa el mejor. Así que, ¿cuántos Luises aquí? A ver, ¿hay algún Luis por ahí? ¿Hay algún Luis por ahí? No, este es argentino, este no es Luis. Bueno, el mejor son los Luises, el mejor. Entonces, tampoco era muy evidente la religiosidad, por decirlo así, familiar. Pero ellas eran mujeres de fe. Eran mujeres de fe. Eran mujeres que sencillamente le enseñaron a Timoteo una fe genuina, no una fe falsa. La enseñanza es, aquellos eran levitas, eran religiosos, vamos a decir por tradición, porque eran levitas, tanto Moisés como Samuel como Juan. Pero Timoteo no era así. Lo que está diciendo texto, amada hermana, que tu esposo no es cristiano. Amada hermana, que tu esposo no tiene el conocimiento de Jesucristo como Salvador personal. Lo que te debe dar aliento a tu corazón y el reto es decir, yo voy a ser como Eunice. Yo voy a ser como Loida. Yo le voy a enseñar a mis hijos y a mis nietos la palabra de Dios y voy a dejar al Señor que haga la obra. Y ahí hay bendición. Ahí hay bendición, amado hermano. Ahí el Señor nos da bendición.
educación de Timoteo, que nació en un hogar disfuncional, comenzó desde muy temprano. Todos los seres humanos comenzamos a aprender desde el momento que nacemos. Durante los primeros años de vida, dicen los psicólogos, es que se forma el carácter de un niño. Nosotros recibimos mucho, el paquete grande lo recibimos de herencia genética. Nosotros recibimos como herencia muchas partes de nuestro temperamento vienen por genética, pero el carácter se forma en la familia. El carácter se forma en el hogar. La estimulación intelectual insuficiente puede llegar a provocar daños graves y posiblemente irreversibles, dicen los psicólogos. ¿Cuánto más si esa es una estimulación intelectual deficiente? ¿Cuánto más en cuestiones de fe? Y aquí una de las razones por las cuales hay que empezar temprano. Temprano, mi amado hermano. Loida y Eunice conocían perfectamente Proverbios 22:8. 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amada hermana que estás aquí, la versión moderna o la versión Dios habla hoy traduce este pasaje de esta manera: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Es buena traducción. O sea, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana va a andar en el camino. Este niño, la preocupación de estas dos mujeres fue que él tuviera una fe genuina. Por eso, en esta segunda parte del mensaje, quiero hacer énfasis en lo que significa una fe genuina. Pablo le dijo a Timoteo cuál era el propósito del llamamiento ministerial. Quiero que busques ahí en tu Biblia en 1 de Timoteo 1:5 para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Dice el propósito, ¿cuál es el propósito del llamamiento ministerial? 1 de Timoteo 1:5. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que si nosotros tomamos este mandamiento como parte de nuestra vida, si el propósito de este mandamiento nosotros lo hacemos parte de nuestra educación cristiana, escucha bien, amada madre, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. La buena conciencia, la conciencia es parte de la enseñanza que está almacenada en nuestro cerebro, y la fe no fingida. Yo creo que el tema para ti, amada mujer, el tema para ti, amada abuela, y estoy haciendo énfasis en madres y abuelas, ¿por qué razón? Porque no cabe dudas, nadie pone en duda de la importancia de la mujer como maestra, como ministro del hogar. Nadie pone en duda esto. Los hombres tenemos nuestra posición, tenemos nuestra responsabilidad sacerdotal y nuestra responsabilidad tremenda desde el punto de vista de la dirección y del orden y de la fuerza dentro del hogar. Pero las mujeres, las madres, las abuelas, son las llamadas por Dios a enseñar al niño, a instruirlo, a modelarle a él el carácter cristiano. Eso es lo que hicieron Loida y Eunice. Ellas, mi amada hermana, recibieron este mandamiento con un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida que supieron transmitir a su hijo. Es una realidad que la fe se puede fingir. Es una realidad. Pero Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en el versículo 25 del capítulo 5 de Primera de Timoteo: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras
y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios habla hoy, traduce: del mismo modo, las obras buenas se ven claramente y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es las palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, el versículo 16, cuando le dice a sus discípulos: por su fruto los conoceréis. Lo que está hablando el apóstol Pablo aquí y diciéndole a su amado Timoteo es: Timoteo, tú tienes fruto. Tú has recibido de tu abuela y de tu madre una fe no fingida, y esos frutos se van a manifestar en el presente y en el futuro de tu vida. Quiero solamente mencionar unas cuantas características de la fe no fingida de Timoteo. ¿Por qué la fe de este joven no era fingida? Escucha bien, amado joven, esto es para ti. La fe de Timoteo era genuina, dice el capítulo 2, el 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Era genuina, verdadera. Y la primera característica la encuentro en Hechos 16, 2, cuando Pablo llegó a Listra. Pablo viene acompañado de Silas. En esta ocasión viene Pablo acompañado de Silas. Ya eran hombres maduros. Necesitaban un joven en el grupo misionero. Un joven con fuerza, con disposición a la obra. Cuando llegaron allí a Listra, dice Hechos 16, 2, que todo el mundo daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La primera característica de una fe no fingida, amado joven, es un buen testimonio. La palabra testimonio quiere decir un buen ejemplo. Todos los jóvenes en la escuela, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, muchachos, sus compañeros de juegos, todo el mundo tiene que dar un buen testimonio de ustedes. Tienen que decir: este joven o aquella jovencita es diferente, no es igual. Y eso decían de Timoteo. Además, Timoteo dice, Filipenses capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo comienza su carta a los filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La fe no era fingida en Timoteo porque él era un siervo de Cristo, era un esclavo del Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, les dice a ellos por qué les manda a Timoteo como pastor. Filipo era la iglesia más hermosa, era la niña linda del apóstol Pablo en su ministerio, era su gran bendición. En donde quiera que iban, siempre estaba aportando y siempre estaban apoyando a Pablo en la obra misionera. Era necesario mandar un obrero allí, era necesario mandar un pastor allí. Y ellos escogieron, o Pablo escoge a Timoteo para que fuera el representante de él en la iglesia de Filipo. ¿Por qué razón? Dice Filipenses 2, 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Como traduce Dios habla hoy, confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Entonces, una característica de fe no fingida que tenía Timoteo era esta: tenía un interés genuino en sus hermanos. O sea, el interés de Timoteo no era de oportunidades, el interés de Timoteo no era de sacar ventajas, el interés de Timoteo no era de que tuviera algún tipo de propósito oculto en su vida. La fe de este hombre era genuina porque en su corazón había un interés genuino por la iglesia de Jesucristo. Además,
porque la fe de Timoteo era genuina, porque como dice Filipenses 2:22, cuando se refiere a él, Pablo le dice a ellos, pero ya conocéis los méritos de él. Era un joven de méritos. No eran méritos de tipo deportivo, no eran méritos de tipo material, no eran méritos de tipo intelectual, eran méritos espirituales, eran méritos de servicio, porque Pablo le dice a la iglesia, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Esa es la clave. Como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Además, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, una de las características de la fe genuina de Timoteo era que era ejemplo. Ejemplo de los creyentes. Era un joven que estaba ocupado, como Pablo les recuerda en 1 Timoteo 4:13. Era un joven que tenía cuidado de él mismo, de las cosas que podían poner en peligro su vida y la vida de aquellos que lo oían. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que estoy diciendo, amado joven de Getsemaní, lo que estoy diciendo es, siempre tu vida va a estar observada, siempre tu vida va a estar en escrutinio, siempre tu vida, o por decirlo de alguna manera, va a ser manifiesta a otras personas. Permite el Señor que cuando el forro de tu corazón, cuando el forro de tu interior sea desgarrado y que se vea lo que hay dentro de ustedes, lo que todo el mundo pueda observar sea algo genuino, algo verdadero, algo sincero, algo que no oculte. Eso es lo que desea Dios para tu vida, amado joven y amada jovencita. Y en último lugar, un niño llamado Timoteo nunca se apartó de la fe. Nunca se apartó de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo nunca se aparta de la fe? No se aparta de la fe, ¿sabes por qué, amado joven? Porque era genuino. Era genuino. Lo falso es por un tiempo. Lo falso no dura. Lo falso tiene su vista puesta en otras cosas. Tiene su vista puesta en otras características. Tiene su vista puesta en otras ideas. Lo falso se preocupa tal vez, y no es que haya algo malo en esto en sí mismo, pero el falso se preocupa por lo externo. Se preocupa porque su hijo o su hija tenga educación. Se preocupa porque su hijo o su hija tenga buena presencia, buenos modales externos. Se preocupa porque su hijo o su hija esté preparado para tener un buen trabajo en el futuro. No, amado hermano, el verdadero cristiano lo que se preocupa por su familia es que la fe que tengan sus hijos sea genuina. A veces no sale así, porque la fe es algo personal, pero lo que tú no puedes es perder el intento. No puedes perder el esfuerzo, no puedes perder el impulso, no puedes decir me doy por vencido. Todo tu pensamiento y acción tiene que estar en dependencia de eso. Decimos el mundo está complicado, decimos el mundo vive momentos difíciles, no sabemos qué va a ser de nuestros hijos en el futuro. Eso no es problema nuestro, el problema tuyo es modelar a Cristo sinceramente, con fe no fingida en ti, para que haya una bendición en ellos. Abuelos, ¿cómo quedamos nosotros? Los abuelos no somos los que educamos a nuestros hijos. Los abuelos no somos los que instruimos a nuestros hijos. Nosotros estamos para apoyar,
la educación de nuestros nietos. Apoyamos, pero ¿cómo tú la apoyas? La apoyas con oración, la apoyas con una palabra, una conducta que sea respaldada por la palabra. La apoyas de una forma en que tu vida dé testimonio de eso que está en tu corazón. Hasta el fin de su vida. Hasta el fin de su vida tienes que tener esta conciencia, amado joven. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando no mantenemos la fe y la buena conciencia permanentemente, ¿qué es lo que sucede? La vida naufraga, el ministerio naufraga, lo que hacemos para Dios naufraga, lo que proyectamos para Dios naufraga, porque no tiene el resultado o no parte de una fe genuina que ilustre lo que estamos diciendo, amado hermano. Por las fuentes cristianas de la época, la tradición cristiana como se conoce, sabemos que hacia el año 96, siendo emperador en Roma Domiciano. Mira, esos fueron años, los años del ministerio de Timoteo fueron tormentosos. Había un emperador malvado llamado Nerón, que le echó la culpa a los cristianos por el incendio de Roma que él mismo había provocado. Nerón quería quitar, hacer palacios y poner lugares bonitos en Roma, pero había personas que vivían allí, en esos terrenos que él quería. Dice la historia que le dio candela a la ciudad, le echó la culpa a los cristianos y aquellas edificaciones desaparecieron y allí construyó él sus palacios. Nerón era un hombre malvado. Nerón se tuvo que suicidar porque ya su vida estaba en peligro, lo iban a matar y él se suicida. A partir de Nerón vinieron una serie de emperadores. Hubo un tiempo de trifulcas y hubo una época después de Nerón que hubo 4 emperadores en Roma simultáneamente. 4 emperadores, se conoce así, el año de los 4 emperadores. Después se impone uno de ellos, que había destruido la ciudad de Jerusalén en parte, Vespasiano. Después de un poquitico tiempo que duró él de emperador, muere y su hijo lo sustituye, que fue el que había destruido totalmente la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Después de Vespasiano, después de este tiempo de matanza de judíos, de este tiempo de tormenta social, viene otro, el tercer emperador de la misma dinastía, Domiciano, peor que los otros dos. Peor que los otros dos. Domiciano era un hombre desquiciado. Domiciano era un hombre de un pensamiento sencillamente paranoico. Reinó hasta el año 96. Esta era una época complicada, convulsa, conflictiva en la historia del Imperio Romano, pero ahí estaba Timoteo dando su mensaje. Estaba el apóstol Juan prisionero, desterrado en la isla de Patmos. Estaba Timoteo en la iglesia de Éfeso. Él recibe, Timoteo, las cartas, pienso yo, la Biblia no lo dice, pero pienso yo, recibe la carta de Juan que estaba en Patmos. Y cuando lee el mensaje a su iglesia, allí dice: acuérdate de dónde has caído. Allí le dice: haz las primeras obras. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y Timoteo, fiel en todo a la enseñanza que había recibido de su amado mentor, el apóstol Pablo, un día predicando la palabra en una plaza, se formó un tumulto y allí entregó su vida al Señor.
Fue fiel hasta el final. Puede ser que usted diga, bueno, Domiciano, ¿qué pasó de él? Nada, en ese mismo año unos conspiradores lo apuñalearon y murió en el palacio de Roma. No vivió mucho más. El Señor era quien había puesto reyes y quitado reyes. Domiciano fue un hombre que es recordado en la historia del cristianismo por una época terrible de persecución al cristianismo. Pero sin embargo nosotros estamos hablando hoy de la victoria de Timoteo, mártir del cristianismo, que mantuvo la fe genuina que había recibido de su madre Eunice y de su abuela Loida. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Cuántos años vamos a estar en este mundo? Eso no determina nada. No tiene importancia, amada madre. ¿Cuántos años va a tener tu niño? ¿Cuántos cumpleaños vas a celebrar? ¿O qué vas a hacer? ¿O cuánto va a ser de bendición en él? Eso yo no lo sé. Anoche en el servicio fúnebre del hermano Rafael Benítez yo decía, Moisés vivió 120 años. Samuel vivió una larga vida. Pero Juan vivió 30 años. Jesús vivió 33 años. Timoteo tuvo una larga vida y terminó como su maestro, siendo mártir también del cristianismo. Lo que estoy diciendo con esto, mi amado hermano, es, lo importante no es los años que vivamos, lo importante es que nuestra fe sea como genuina. Eso es lo que quiere Dios de tu vida. Eso es lo que quiere Dios para ustedes, amados jóvenes, que la fe de ustedes sea genuina, verdadera. La palabra genuino, recuérdate, quiere decir, viene del griego, viene del teatro griego. Cuando un actor se ponía una careta, era un personaje lo que estaba haciendo. El cristianismo de ustedes no puede ser de careta, no puede ser la careta que me pongo para venir el domingo a la iglesia. Aquí estoy, ay qué lindo, qué carita más bella tengo. Qué niño tan bonito. Hasta pastor parece. Eso es falso. La fe genuina de ustedes es la que tienen el lunes, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días. La fe genuina de ustedes es la que dice, yo no entro ahí, yo no estoy en eso. La fe genuina de ustedes es la que no me importa a dónde me inviten. No, me invitaron a ir a una fiestecita. Me invitaron a ir a un club. Me invitaron a ir. Hermano, usted tiene una fe genuina. Si usted está el domingo, amado joven, aquí en esta iglesia, sentadito ahí, con carita de santo al estilo antiguo, con la cabecita de medio lado y los ojitos así medio echados para atrás. Pero el viernes y el sábado estaban bebiendo licor, o estaban bailando, o estaban en la recholata. La fe de ustedes es de careta. Es un actor. ¿Entiende lo que es eso? Es un actor que lo mismo hace un papel hoy que hace un papel mañana. Eso es falso, es mentira. Eso, le voy a decir algo, no se puede vivir toda la vida con esa careta puesta. No se puede vivir toda la vida con esa careta puesta. Y hoy ustedes son jóvenes, pero dentro de un tiempo van a ser padres. Esta tarde va a haber una boda aquí, dentro de un rato. Una boda. El novio tiene 20 años, la novia tiene 19. Un par de críos, a lo mejor están por ahí ya. Un par de críos. Pero se quieren casar. Se quieren casar, son hijos de pastores. Es un domingo, es un día complicado para nosotros, pero cuando a mí un pastor me pide un favor para su hijo y me dice, oye, yo quiero casarlo ahí en Getsemaní, ¿cómo yo voy a decirle a mi compañero que no? Los dos, ella es hija de un pastor muy querido ahí en Hialeah y él es un hijo de un compañero mío. Así que cuando se acabe el culto, nos vamos para el comedor. ¿Hay almuerzo hoy? ¿No hay almuerzo? ¡Alabado, qué tragedia! Yo que pensaba almorzar aquí, porque hoy termino yo a las 6 de la tarde aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, es,
Ustedes van a ser padres. ¿Entienden eso, muchachos? Van a ser padres. Y cuando ustedes sean padres y tengan un baby aquí en la mano, ¿qué le van a decir? La fe no puede ser hipócrita, la fe no puede ser falsa, la fe no puede ser porque ustedes en algún momento, como dice Pablo, los hechos van a ser manifiestos. Cuando sean manifiestos, ¿qué argumento tengo? No, que el pastor era esto y que el diácono era esto otro y aquello era esto otro. No, eso no vale. La fe de ustedes, amados jóvenes, tiene que ser genuina. Una fe genuina. La fe del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Eso es lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Eso es lo que usted le va a modelar. Es la fidelidad. Es la fidelidad a Dios. Es eso que yo le estaba hablando de Emanuelito. Emanuelito, usted es Emanuelito así, pero Emanuelito, su abuelo fue mi compañero, Ventura Valdés, rey. Y su bisabuela se llamó Rebeca, rey. Y su tatarabuela se llamó Josefa Núñez, perdón. Y su tatarabuelo se llamó José Rey. Cuando yo leí en el libro de historia de la iglesia, ahí estaba, de la iglesia de Regla, ahí estaba Josefa Núñez, perdón, y José Rey. 1924. Ahí está Emmanuel. Un siglo después, aquí está Emmanuel. Pero yo conocí a Rebeca, yo conocí a Josefa, yo conocí a Aidí, su abuela, y conocí a su madre y a su padre. ¿Usted se da cuenta de lo que estoy hablando? Esto es historia. ¡Aleluya! Hay que modelar a Cristo. Hay que vivir a Cristo. Y usted ha recibido, usted recibe y usted tiene que dar. Usted tiene que dar. ¿Qué cosa? La fe no fingida. No hay más nada. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Oh Padre bendito. Que puedas enseñarle a tu hijo esa fe. Que puedas enseñarle a tu nieto o a tu nieta esa fe no fingida. Que esa fe permanezca. Siga. Corra. Sea ejemplo para todos. Amado Señor, hemos venido a celebrarte a ti en este día. Bendice a estos jóvenes que están aquí, mi Dios, por favor. Dale a ellos una fe genuina, verdadera, no una fe de careta, no una fe de actor. Por favor, Señor, dale esa fe a ellos. Para que cuando ellos tengan sus niños, que los van a tener dentro de un tiempito, dentro de unos añitos, van a llegar los niños que ellos van a tener en sus brazos. Esos niños que van a tener en sus brazos, ellos puedan decirle, yo te estoy enseñando lo que recibí. Y la fe genuina. Oh Padre, en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, que la fe de ellos sea así. Por favor. Y que los padres aquí presentes modelen a Cristo genuinamente. Y que los abuelos aquí presentes hagan lo mismo para la gloria tuya, Señor. Por favor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén.